¿Qué tal? Les habla Carlos Azazueta, pastor de Visión para Vivir. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Una vez me preguntaron si el Ministerio de Visión para Vivir era un movimiento o un monumento. Le confieso que esa pregunta me tomó por sorpresa, y aunque la pude contestar adecuadamente, sinceramente me hizo reflexionar. Y quisiera compartir con usted cuál fue mi respuesta al respecto. Acompáñame al final de este programa. Seguramente en la historia de la independencia de varios países se ha pronunciado el dicho, denme libertad o denme muerte. A través de la historia vemos que hay despiadados villanos que quieren esclavizar a aquellos inocentes y a veces a aquellos ingenuos feligreses. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con el primer mensaje de esta serie titulada Gálatas, una carta de liberación. Sin embargo, permítame informarle que debido a la cantidad de información que se encuentra en este libro, hemos decidido separar este estudio en 3 partes. Esta primera parte se titula Defensa de la autoridad de Pablo. Aquí vemos la reacción de Pablo al ver amenazada la libertad de sus ovejas, nada menos y nada más que por líderes legalistas. Este mensaje se titula Dadme libertad. Al estudiar la carta a los Gálatas, déjeme señalarle a usted 3 observaciones que usted no puede dejar pasar desapercibido cuando usted estudia esta carta. La primera observación es que la carta a los Gálatas es una fuerte afirmación a la libertad basada en la gracia. En la gracia. Si usted tiene problemas sintiéndose culpable, aunque usted ya es cristiano, pero hay algo que le mortifica de algo que hizo hace 2 años o 4 años, aunque usted es creyente en este momento, o 2 semanas o un día, si hay algo que le mortifica, entonces usted seguramente no ha entendido lo que es la gracia de Dios. La segunda observación es que Gálatas es un ataque directo, valiente contra el legalismo que había en la iglesia de Galacia. Es un ataque directo en contra de los legalistas que consideraban que la salvación era por obras, por las cosas que podían hacer. Si usted está rodeado de gente legalista en la iglesia donde usted asiste, o si algún amigo cristiano le recuerda constantemente que sí, que qué bueno es que usted haya confiado en Cristo, pero también tiene que leer la Biblia todos los días. También tiene usted que memorizarse el Salmo 51. También tiene usted que leer de vez en cuando en la mañana un devocional muy particular. Si además de eso usted necesita, por ejemplo, pasar por los sacramentos de la confesión, por los sacramentos del bautismo, por toda y cada una de estas cosas, déjeme decirle, entonces usted está enfrentando el legalismo. Porque la Biblia es clara al decir que solamente por fe, por medio de la gracia, en Cristo Jesús. Punto. Y usted no ponga coma donde Dios ha puesto un punto. La tercera observación aquí en la carta a los Gálatas es que es de un gran ánimo para aquellos que se encuentran atrapados en el medio. Es decir, aquellos que de alguna u otra manera han sido liberados de la culpa, pero están enfrentando algún tipo de legalismo. Y aquellos que, aún entendiendo la gracia, se van al libertinaje. Bueno, la carta a los Gálatas nos mantiene con el equilibrio perfecto. Por ejemplo, muchos hemos sido enseñados por personas piadosas que enfatizan también que nosotros debemos hacer ciertas cosas para poder ser piadosos delante de Dios. Y nos leen disciplinas espirituales, que yo no tengo nada en contra de las disciplinas espirituales, como el orar, como el leer la Biblia, como es el ayunar, como la soledad. Todo eso es maravilloso, porque eso nos acerca y nos pone en el mejor lugar para poder entender la gracia de Dios, pero no son el medio para llegar a ella. La gracia la recibimos como un regalo que no merecemos. Gálatas capítulo 2, versículo 4 y 5 dicen, y esto fue, dice, por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, dice el apóstol Pablo. Esto nos dice que la libertad es algo que tenemos que luchar por ello.
Tenemos que batallar por la libertad, tenemos que pelear por la libertad. Si lo hacen las naciones formando ejércitos de paz para poder liberar al pueblo de no caer en las garras de la esclavitud de los tiranos y de los terroristas, cuanto más usted y yo como creyentes tenemos que pelear la buena batalla, como dice el apóstol Pablo, para poder nosotros que nadie nos ponga presos de la libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús. Usted tiene que oponerse a aquellas personas que entran a las iglesias para espiar y para quitarnos esa libertad que gozamos en Cristo Jesús y someternos a su forma de pensar. Y me estoy refiriendo específicamente a los que están dentro de la iglesia, porque es fácil pensar en aquellos que llegan y tocan a nuestra puerta los sábados por la mañana, que nos ofrecen algún material o un estudio bíblico y que abiertamente rechazan la verdad del Evangelio de que Jesucristo es el Señor. No me refiero a ellos, porque al menos ellos se han quitado la máscara y definen lo que ellos creen. Me refiero a muchos de ustedes que me están escuchando en este momento, que según ustedes han creído en Cristo y es lo único que necesitan para salvación, pero viven sus vidas como esclavos de los vicios, del pecado y de todo lo demás, porque no han comprendido lo que es la gracia de Dios. Y prefieren escuchar a personas que les apuntan con el dedo y le dicen a cada uno, tú estás mal por esto, y ahí están sometidos, subyugados a esa esclavitud, cuando realmente Cristo ha dicho, eres libre, eres libre, eres libre. Porque yo lo hice ahí en la cruz. Me gusta como Pablo lo dice. Ante los cuales, ante esos falsos hermanos, ni siquiera cedimos. Es decir, les decimos frente. Por eso me recuerda las palabras de su última carta, la que le escribió a Timoteo, cuando dijo él específicamente, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Esa es a la batalla a la que Pablo está refiriéndose. No a los romanos, no a los enviados por el emperador, no a los judaizantes. Era a aquellos que se habían infiltrado entre los creyentes, que comenzaban a mover y a desvirtuar la verdad del Evangelio. A ellos les dio pelea. Gálatas 2, versículo 11. Aquí en este versículo Pablo utiliza las mismas palabras fuertes. Dice, pero cuando Pedro, el apóstol Pedro, óigalo muy bien, porque también los apóstoles, imagínense, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. ¿Se imagina usted? El apóstol Pedro, en el que usted y yo leemos sus dos cartas del final, aquel que estuvo de cerca con el Señor, ¿cómo que él? Pedro era un hermano en la fe, no había duda. No podíamos dudar de la salvación de Pedro. Pero Pedro estaba con un pie entre los gentiles y con un pie entre los judíos. Cuando estaba con los gentiles, actuaba como gentil y los amaba y les decía que Dios es bueno y cumbayá, mi Señor, cumbayá. Pero cuando iba con los judíos le decía, sí, los gentiles no la van a hacer ustedes, son el pueblo escogido por Dios. Usaba una máscara doble. La hipocresía de Pedro fue evidente y Pablo, al reconocerlo, lo confronta. Y le dice, me opuse a él cara a cara. Son palabras fuertes, ¿no es cierto? Son palabras de combate. Por eso dice él, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Si usted, querido hermano, que ha sido liberado por la obra redentora de Cristo, si usted no se opone al legalismo, usted será absorbido por el legalismo y se convertirá en lo mismo que son aquellos que lo acusan con el dedo. Dios nos ha dado de su gracia no para hacer abuso de ella, sino para vivir en ella y para disfrutarla. Por eso es que hubo personas, hermanos, que iniciaron el movimiento de la Reforma. Martín Lutero, Philip Melanchthon, Girolamo Savonarola, Juan Calvino, Ulrico Zwingli, Juan Hus. Ellos levantaron la antorcha que comenzó el movimiento de la protesta en contra de las atrocidades que estaba cometiendo la iglesia de Roma, contrarias a lo que enseñaban las Sagradas Escrituras. Ellos leyeron la Biblia, específicamente el libro a los romanos, la carta a los romanos, la carta a los Gálatas, esta carta que usted y yo comenzaremos a estudiar a partir de este día. Y se opusieron a la iglesia, pero su intención no era derrocar a la iglesia, su intención era reformar a la iglesia, que volviera a las páginas de la Escritura y que dejara de predicar solamente las cosas que ellos consideraban que eran lo que la gente tenía que saber. Quitó el idioma del clero como manera de poder interpretar la Escritura y puso las Biblias en las manos y en el lenguaje de las personas comunes y corrientes. La iglesia de Roma no quería que la Biblia se tradujera a los idiomas natales de la gente porque decían, va a haber muchas herejías. Y es verdad, sí hay muchas herejías. Nada más en los Estados Unidos hay cerca de 3,000 denominaciones cristianas. Precisamente usando la misma Biblia sacan sus herejías porque sacan un texto fuera de contexto. Pero vale la pena porque gracias a eso usted y yo hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres.
La carta de Gálatas es importante. Es importante y déjenme darle 4 aspectos porque considero que es importante. Primero, presenta la definición y defensa de lo que es la justificación por medio de la fe. Y lo hace de 2 maneras. Primero que nada, Pablo advierte a los cristianos de que no abandonen el verdadero evangelio. Y segundo, él les dice el verdadero significado de una vida basada en la gracia. En cuanto a la advertencia de dejar el verdadero evangelio, dice en Gálatas 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo estaba desconcertado, estaba maravillado, no por la enseñanza de los falsos maestros, sino porque qué pronto, qué rápido los cristianos en Galacia habían aceptado la enseñanza y empezaron a creer en ellos en lugar de la enseñanza de Pablo mismo, que no hacía mucho tiempo les había inculcado. Eso es lo que lo tenía él maravillado. ¿Cómo es posible que estos que vienen con tantas cosas y le añaden al evangelio, ustedes así de rápido creen en ellos y se van tras de ellos? Y yo que les he enseñado la verdad todavía lo dudan. Estoy maravillado. Los judaizantes seguramente creyeron en Cristo como el Mesías enviado. ¿Sí? Ellos hablaban ese lenguaje que hablan los evangélicos. Ese lenguaje que donde quiera que usted ande en el mundo, usted puede entender y decir, esa persona es cristiana. Habla así como el lenguaje de la Biblia, tipo Reina Valera. Os mando, os habéis dicho. Y creemos porque hablan así, dicen todo lo que dicen, dice verdad. Y los oímos cuando se suben a los púlpitos o enseñan en nuestras clases diciendo, la Biblia dice, la Biblia dice. Cuando alguien les diga a ustedes, la Biblia dice y no le da el texto, entonces usted dúdelo. Los judaizantes le agregaban al evangelio, hermanos, y hacían ver las cosas que ellos hacían como parte de la Escritura, porque sí es cierto, venían en el Antiguo Testamento, pero ellos ya no estaban bajo la ley, sino estaban bajo la gracia. Pero ellos querían volverlos a atar a los rudimientos de antes, de cuando la ley había sido dada por Moisés a los judíos en aquel tiempo. Pero estaban viviendo un nuevo pacto. Ellos querían que volvieran al antiguo pacto. ¿Sabe qué, hermano? Hermana, amigo. Los peligros más destructivos para la iglesia no han sido ni el ateísmo, ni siquiera las religiones paganas, ni mucho menos las sectas que llegan a nuestra puerta cada fin de semana. Han sido los movimientos de apariencia cristiana que aceptan las verdades de la Biblia, pero añaden sus propias doctrinas y hacen parecer todo tan real que pareciera que todo está sacado de la Escritura. Y si usted es de las personas que no lee la Biblia, usted va a ser llevado con ese viento de doctrina y usted va a caer presa fácil de esos embaucadores y charlatanes, diciéndoles cosas que jamás Dios dijo. Parece que Dios las dijo, pero no las dijo, porque no están en la palabra del Señor. Y ya basta de que usted sea movido por cualquier viento de doctrina, con cualquier situación que le dice, pare de sufrir, pacte, traiga, lleve. Cuidado. Si eso no está aquí en la Escritura, hermano, entonces usted dúdelo. Ojalá y fuera como los cristianos de Berea, que cuando Pablo y Timoteo llegaban a predicar el Evangelio, dice la Escritura que ellos, dice la Escritura en Tesalonicenses, que ellos podían comparar con sus notas si lo que Pablo estaba diciendo coincidía con las Sagradas Escrituras. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pero tristemente usted ni siquiera Biblia trae a la iglesia. Perdón, no estoy predicándole al coro, ¿verdad? Tenemos que ser estudiantes serios de la palabra de Dios, si realmente queremos conocer a ese Dios que ha querido conocernos a nosotros. Pero ve aquí como dice Pablo, aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Se da cuenta? Si yo vengo y les digo algo distinto a lo que les he venido enseñando, que yo reciba condenación. Y dan palabras fuertes del apóstol Pablo. Aquí no hay palabras amables de Pablo para los Gálatas. No hay palabras de, me acuerdo de ustedes y oro por ustedes todo el tiempo. Siempre que pienso de ustedes me acuerdo. Es como yo le digo a algunos hermanos, cada vez que te veo me acuerdo de ti. Ah, no, así no, ¿verdad? ¿Cuál es el evangelio verdadero, hermano? ¿Cuál es el evangelio verdadero? De acuerdo a lo que dice la carta a los Gálatas, es la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo, sin la intervención humana.
Pablo lo puso de esta manera en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. El Evangelio es la salvación y esa es por fe, por medio de la gracia del Señor. Si usted le añade cualquier cosa a la obra del Evangelio, usted lo está pervirtiendo. Si usted le añade cualquier aspecto, vivir moralmente, leer la Biblia, ir a la iglesia, hacer esto, hacer lo otro, cualquier cosa, pagar mandas, subir de rodillas, prender velas. Si usted le añade cualquier otra cosa al Evangelio puro y santo de las Escrituras, usted lo está pervirtiendo. Y si usted lo escucha y lo cree, usted está dejando que se pervierta. Ante esas cosas es que Pablo luchaba para que el Evangelio permaneciera puro. Dice aquí, sea anatema. Sea maldito esa persona que haga eso. ¿Se puede usted imaginar cuántas veces usted y yo hemos vivido en la ignorancia, creyendo cosas porque alguien de buena fe, de buena intención nos dijo que ayúdate que yo te ayudaré? Que la Biblia dice. Estamos ustedes y yo rodeados de gente buena, de verdad, con buena intención. Pero si esas personas buenas y moralmente justas no usan la Escritura para decirnos por qué dicen lo que dicen, estamos entonces pervirtiendo el Evangelio. Es importante, número 2, porque la carta defiende el significado de la gracia. La gracia tiene que ver con Dios dando gratuitamente al pecador indigno aquello que no se merece. ¿Lo entendió? Se lo repito. La gracia tiene que ver con Dios dando gratuitamente al pecador indigno aquello que no merece. Ese es el cimiento de nuestra fe cristiana. Nuestra correcta comprensión de esto hace la diferencia entre vivir vidas espiritualmente libres o vidas espiritualmente esclavizadas. Si usted es de los que va a caminar por la vida siempre pensando que usted no es lo bueno suficiente, déjeme quitarle esa duda. Usted no es lo bueno suficiente delante de Dios. Porque Dios en su gracia, no importa que usted haga todas las cosas bien y saque un número 100 en todo su comportamiento, o no importa que usted saque 0 en conducta, a Dios no le importa, porque lo que Dios quiere es darle regalada a usted la salvación por medio de su fe en Cristo Jesús, por lo que únicamente Él hizo en la cruz y nadie más, sin agregados. No me ponga la imagen fulanita, no me ponga a la Virgen María, no me ponga a nadie más, porque solo Cristo fue a la cruz y Él, de acuerdo a Gálatas, es por medio de Él que podemos nosotros recibir la salvación. No quiero ser ofensivo para ustedes que siguen teniendo una devoción firme en María. Créanme, yo respeto a esa mujer porque fue el vaso, el instrumento de Dios para que el Salvador de la humanidad viniera a este mundo. Y no nos confundamos, no, esta no es otra religión que critica a los católicos romanos. Estamos exaltando a la Escritura por encima de lo que es importante. Esto es palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, ¿en quién? Subráyelo. En Cristo Jesús, también nosotros hemos creído. ¿En quién? Subráyelo. Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe. ¿En quién? Cristo Jesús, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Los judíos lo sabían, tenían aparte de los 10 mandamientos cerca de 900 preceptos que tenían que cumplir, todos a cabalidad. Si uno fallaban, todo se acabó, señores, no se pudo. ¿Quién podía ser entonces salvo por medio de las obras? Nadie, 0, nadie. Solo Cristo Jesús puede dar la salvación. Ve el versículo 21, Gálatas 2. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si usted es de los que cree que usted va a ser salvo por medio de las obras, portarse bien, leer la Biblia, hacer esto, hacer lo otro, pagar los diezmos, dar ofrendas, todo lo demás, si usted piensa que de esa manera usted alcanza la salvación, déjeme decirle algo muy serio en este día. Entonces la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue inútil. ¿Para qué murió pues? Fue en vano.
Pero si usted es como la gran mayoría que cree que a Dios orando y con el mazo dando, es decir, que usted tiene fe en Cristo Jesús, pero hay que ayudarle porque no fue suficiente, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tienes que rezar tal cosa, tienes que hacer aquello. Si usted es de los que creen de esa manera, entonces déjeme decir una cosa. Usted está diciendo con esas acciones que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente y hubo necesidad de ayudarle. La Biblia no necesita otro libro aparte de la Biblia para poder decir que se complementa como es el libro de Mormón. La Biblia está completa. El Señor permitió que estos 40 hombres escribieran la revelación completa de Dios de principio a fin. Y una vez terminado, se cierra y no hay revelación nueva. Y si a usted le sigue dando revelación nueva, no es de Dios, es de esa gente. Estos dos versículos 16 y 21, son importantes, hermanos. La justificación, ¿qué es? ¿Qué es la justificación? La justificación, óigalo bien, es el acto soberano de Dios mediante el cual Dios declara justo al pecador creyente mientras aún estamos en nuestra condición pecaminosa. La justificación es el acto soberano de Dios mediante el cual Él declara, o sea, Dios, justo al pecador creyente mientras aún estamos en nuestra condición pecaminosa. Dios nos ve completos en Cristo Jesús. Dios nos ve perfectos, Dios nos ve sin pecado, aunque estemos hundidos hasta el pecado. Como alguien lo decía, si el pecado fuera de color azul, estaremos pintados de azul todos completos. Pero Dios nos ve completos, perfectos, gracias al detergente maravilloso de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros. Piensa en estas cosas. ¿No parece esto grandioso, maravilloso? De que por lo que un hombre hizo, Cristo Jesús, yo no tenga que hacer nada más que creer en Él y confiar en Él. Y si usted dice, así de fácil, es que usted no ha entendido lo que es la gracia. Porque la gracia es darnos algo que no merecemos. La misericordia es no darnos nuestro merecido. Así es que cuídese de añadirle o de quitarle algo más al Evangelio. Cristo le dice en este día a usted, vive como si fueras libre, porque eres libre. Como iglesia tenemos que creer primero, luego enseñar, pero lo más importante, modelar la gracia a las demás personas. Eso es lo que puede hacer que la gente del mundo crea en Jesús y que vean que la gracia se ha derramado en este lugar y que se puede ejercitar de una manera indiscutible. Así como recibimos de gracia, dar de gracia. No reciba la salvación, no reciba usted la gracia del Señor y condene al otro porque hace algo indebido. Tercer punto importante de la carta a los Gálatas es, esta carta presenta la verdadera función de la ley de Moisés, la ley mosaica. Gálatas 3:23 dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada. Todavía no les llegaba, iba a ser revelada en un futuro, pero dice, estábamos encerrados bajo la ley. ¿Ve la analogía? Quienes estábamos en pecado, quienes estábamos siendo obedientes a la ley, es como si estuviéramos en una prisión. Y el jefe, el carcelero de la prisión, es la ley. Eso está diciendo aquí el apóstol Pablo. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Entonces, ¿para qué tenemos la ley? Dijéramos, olvídense del Antiguo Testamento, como lo hacen algunas iglesias. Olvídense del Antiguo Testamento, vivamos en el Nuevo. Si está en el Antiguo, ya no lo crean, ya no sirve para nada. Cristo hizo nuevas todas las cosas, ese es el nuevo pacto. Eso es falso. Cristo lo dijo claramente, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley y los profetas, que es muy distinto. Eso vino a ser Cristo Jesús. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, Dadme Libertad. Si usted desea volver a escuchar este mensaje en su totalidad, sin ninguna interrupción, lo puede obtener visitando visionparavivir.org o llámenos al 1-800-898-4847 o si se encuentra fuera de los Estados Unidos de América, llame al 972-473-5133. A continuación les dejo con el pastor Carlos, quien tiene una invitación para usted. El profeta Isaías, en el capítulo 40, 3 al 5, pinta un gran mural de la gloriosa venida de Dios a la tierra.
la imagen visual de la gloria de Dios, su kabod, como se dice en hebreo. Y esta frase es muy colorida. En algunos contextos, esta palabra significa ser pesado o estar cargado. Dios está cargado de esplendor y magnificencia. En contraste con la grandeza de la humanidad, que es tan insustancial como la hierba que se seca bajo el aliento de Dios. Sin embargo, qué tentador es para el ser humano reclamar el crédito para sí mismo de las obras poderosas que solamente Dios hace en nosotros y a nuestro alrededor. Tal vez nadie sienta esta tentación tan fuerte como quienes sirven a Dios en un ministerio público, aquellos que han sido llamados a celebrar su gloria proclamando sus verdades eternas. Ya sea que su trabajo en la obra de Dios se vuelva un gran movimiento de Dios o se calcifique como un monumento realzando su propio nombre, depende todo esto de un factor crucial. ¿Quién es el que se lleva la gloria? Bueno, Visión para Vivir definitivamente no es un monumento. No procuramos realzar el nombre de un ser humano, sino el nombre de Cristo, por sobre todas las cosas. Este ministerio es un movimiento, pues nuestro Dios utiliza su palabra para hacer llegar un mensaje de esperanza a muchos corazones que escuchan a través de las ondas radiales y de la Internet. Pero ese mover de su palabra lo hace a través de la movilización de su pueblo, como usted, que apoya este ministerio, que nos apoya con oraciones y sus ofrendas monetarias, para seguir siendo fieles a ese llamado de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero llevar a cabo esta gran comisión no es fácil y requiere cumplir con responsabilidades financieras. Este 30 de junio termina nuestro año fiscal. Nuestra meta es poder reunir lo necesario para completar el presupuesto para seguir adelante con nuestras transmisiones. Nosotros no somos un negocio, ni tampoco somos un monumento, somos un ministerio en movimiento. Y al escuchar que la fecha límite del 30 de junio llega, yo me pongo a pensar en la gente, hombres y mujeres como usted, personas que cuentan con nosotros para disponer y declarar la verdad de la palabra del Señor. Claro que manejamos al Ministerio de Visión para Vivir como una empresa eficiente, porque sabemos que es sabio y prudente hacerlo. Tenemos un equipo estupendo, pero nunca hemos perdido de vista a aquellos a los que alcanzamos y a aquel a quien servimos. ¿Podríamos contar con usted para seguir adelante con este mover de su palabra? Su ofrenda hoy no solo nos va a ayudar a cumplir con esta responsabilidad financiera, sino con lo que realmente es importante, la propagación del Evangelio. Querido hermano y hermana, su ofrenda económica nos va a ayudar a alcanzar a muchas más personas con la palabra de Jesucristo a través de este ministerio de Visión para Vivir. Estaré en espera de su comunicación. Mañana, el pastor Carlos A. Zazueta nos hablará cómo combatirla para vivir en plenitud con la conclusión de este mensaje. Dadme libertad. Los esperamos. El mensaje anterior, Dadme libertad, fue copyright 2010 y la grabación es 2011 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.